Bueno, lo primero que hay que comprender es por qué nace la política del gobierno de calle, ¿no? El gobierno de calle nace de una política derivada del parlamentarismo de calle que cuando el presidente Maduro fue presidente de la Asamblea Nacional implementó con algunas virtudes y algunos defectos en el momento de aplicarla. La crítica más fuerte que se hace dentro de la Asamblea Nacional en relación con ese parlamentarismo de calle es el hecho de que al final terminó siendo una actividad un poco sistematizada. Mucho toldo, mucha silla, mucha agua, mucha gente, mucho ruido y pocas nueces en relación a lo que derivó el parlamentarismo de calle. Sin embargo, al parecer, ya asumiendo la presidencia de la República, Nicolás Maduro, se entiende que es una remasterización del parlamentarismo de calle, pero ahora en el plano del ejecutivo de calle, o sea, del gobierno de calle, podría generar un amplio impacto de estabilización de una condición de inicio de gobierno de bastante presión y de bastante condición de inestabilidad o de aparente dificultad para profundizar la gobernabilidad en el país en ese primer periodo. Creo que en ese sentido el gobierno de calle ha rendido frutos al 100%, o sea, en el sentido de que ha podido transmitir la imagen de una presencia permanente del gobierno en la calle, de un presidente Nicolás Maduro en contacto con la gente, recorriendo el país con una profunda presencia en cada uno de los estados y una movilización de sus equipos de gobierno, generando la sensación y la expectativa de un gobierno muy activo. Ahora habrá que evaluar la segunda parte del gobierno de calle. La primera, que es, como te dije al principio, el impacto político lo logró al 100% y más. Creo que ha sido extremadamente favorable el impacto político y mediático del gobierno de calle. Ahora, las acciones derivadas del gobierno de calle se podrán medir a un corto y mediano plazo. Y esto es lo que va a poder determinar si hay eficiencia y eficacia en el criterio de la política pública. Entonces dividimos la cosa en dos planos. Un primer plano que es la acción política y lo otro es la consecuencia de las políticas del gobierno que hay como política pública. La segunda parte todavía estamos esperando por poderla evaluar en relación con el impacto concreto de la resolución de los problemas planteados en la comunidad en esos gobiernos de calle. La primera, muy exitosa, al punto de que hemos pasado a un nuevo plano de la sensación de gobierno, de la expectativa de gobierno y de la transmisión de confianza del gobierno de Nicolás Maduro en esa visión de asentamiento del gobierno, de estabilización del gobierno, de profundización de las características de gobernabilidad del gobierno, que en esta última fase, el producto de un conjunto de políticas entre las cuales está el gobierno de calle, se ha evidenciado que estamos entrando en una nueva fase o una nueva etapa dentro del gobierno de Nicolás Maduro. Perfecto. En este caso, ¿considera que la continuidad será lo del gobierno de calle sería lo que nos va a mostrar la eficiencia del gobierno? No es la continuidad en lo que se ha hecho hasta ahora del gobierno de calle, sino la posibilidad del seguimiento y control de las repercusiones que ha traído el gobierno de calle. El gobierno de calle, ¿qué es? Lo que en algún momento fueron los gabinetes móviles del presidente Hugo Chávez Frías. Un equipo de gobierno reunido en un sector específico, recogiendo toda la demanda de los diversos sectores políticos, sociales y económicos de esa área geográfica específica. El primer impacto, que es la recolección de la información, tuvo un excelente impacto. Ahora, ¿qué hacemos con la información recogida? Pues tenemos que empezar a darle respuesta. El gran dilema ahora es cómo darle respuesta a todas las demandas generadas y a esa expectativa creada en esos sectores políticos, sociales y económicos que fueron y participaron en ese gobierno de calle. Ahí es en donde radica la verdadera dificultad y en donde el gobierno se la está jugando en una segunda etapa que no debe generar ningún tipo de decepción y que debe satisfacer las demandas generadas para entonces poder mantener la opinión favorable del pueblo, que en este momento, por ejemplo, en estudios como los realizados por GIS 21 e Interlacia, aparece con un impacto muy favorable como política pública del gobierno de calle. A diferencia de otras cifras que no se hacen públicas,
a las cuales yo tampoco he tenido acceso, pero derivo que no deben ser muy favorables porque no se colocan, como por ejemplo las cifras de popularidad, de las cifras de apoyo político, pero por lo menos en cuanto a gobierno de calle como política pública ha tenido un impacto favorable de incluso del más del 60% de la percepción de la población venezolana. Perfecto. Con respecto al PSUV, ¿usted considera que dentro del partido existe una autocrítica? Yo creo que la autocrítica no es un problema de organizaciones, es un problema de personas, es un problema de militantes. Yo creo que en el Partido Socialista de Venezuela hay una gran mayoría de militantes que tienen capacidad y condición y hacen ejercicio permanente de la crítica y de la autocrítica. Creo también que en algunos momentos el Partido Socialista de Venezuela ha asumido posturas favorables a la crítica y la autocrítica. Sin embargo, también ha habido momentos en que la dirección del partido ha asumido posturas contra la crítica y contra la autocrítica. Esto por supuesto que no es una condición lineal, no se puede determinar entonces con base en esta opinión que te estoy dando, si podremos generalizar que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una política a favor del estímulo de la crítica y la autocrítica. Lo que sí tengo muy claro es que existen sectores críticos y autocríticos que cada día se incrementan dentro del proceso revolucionario, que se incrementan dentro del Partido Socialista de Venezuela y que están demandando cada día más espacios políticos y organizacionales dentro de las bases del partido y dentro de las estructuras del partido. Pero también es muy lógico pensar que la única manera de que esta visión crítica y autocrítica ascienda, crezca, se incremente dentro del partido es a través de la posibilidad del posicionamiento y a través de la toma de espacios que permitan generar la ruptura entre una visión conservadora y estalinista, muchas veces, que apenas ve la posibilidad de la existencia de un partido a través del yo mando y usted obedece, esa visión que Vladimir Acosta, intelectual venezolano e historiador, describía como la cultura del soldado, que aún a pesar de que fue una frase muy utilizada por el presidente Chávez en relación al hecho de que yo soy un soldado y yo estoy en donde me pongan, mi deber es cumplir, orden y mande, comandante. Sin embargo, Vladimir Acosta hace un análisis muy interesante en relación a lo que es la cultura del soldado dentro del ejército. Y al final, decirse soldado en un proceso revolucionario que se considera socialista, más allá de la connotación de lealtad que le daba el presidente Chávez, en este momento es prácticamente decir que eres alguien que no tiene criterio, que eres alguien que no puedes pensar por ti mismo, que eres alguien que estás absolutamente subordinado y que por lo tanto no tiene ningún tipo de concepción de práctica democrática en una organización política que se hace llamar socialista, por lo tanto revolucionaria, chavista y que por ende tiene que estar defendiendo las banderas de la democracia participativa y no la representativa. Entonces hay un reto importante dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela en este momento, que es poder convivir con un espacio de crítica y autocrítica que carece de manera permanente y generarle las condiciones para que esta caracterización de un sector importante del partido tenga un espacio de beligerancia, de participación, porque la crítica y la autocrítica per se no es positiva si no tiene propuestas que generar. Es como alguien llegue y te empiece a criticar tu labor periodística, o cómo te vistes, o cómo te desempeñas, o cómo hablas, pero al final, cuando tú le preguntas, ¿y qué crees tú que sería bueno para que yo mejorara eso que tú criticas?, él no tuviese ningún tipo de respuesta. Termina siendo una crítica muy perversa porque no deja absolutamente ningún aporte al que es objeto de la crítica. Yo creo que si hay, claro, hay claridad dentro del proceso revolucionario, es que toda crítica y toda autocrítica, y cuando hablamos de crítica y autocrítica es la capacidad de criticar al otro y capaz de revisarnos a nosotros mismos para comprender las cosas que necesitamos